Bueno, para entrar un poquito en materia, los equipos que nosotros estamos ahí desarrollando en conjunto, o bueno, toda la parte de ingeniería, ¿verdad? Es de David. Nosotros como especialistas en el método les ayudamos en la parte de cumplimiento normativo, en orientar a los clientes para una determinada necesidad. Lo que se está haciendo es en torno a este método de inspección, partículas magnéticas. Sabemos que la inspección por partículas magnéticas basa su principio en una fuga de campo magnético que se desarrolla o que tiene lugar cuando hay una discontinuidad, y esta discontinuidad pues interrumpe el flujo de las líneas de fuerza que se inducen o que se generan en el material que se está inspeccionando. Y tenemos una acumulación de partículas magnéticas, en este caso cuando la pieza está magnetizada y se aplica un material, en este caso llamado partículas magnéticas, que puede ser seco, puede ser húmedo. Entonces esa fuga de campo magnético va a ser capaz de poder atraer a las partículas magnéticas y entonces formar una indicación. Ok. Y en base a las indicaciones formadas, pues podemos determinar qué tipo de discontinuidad es, hacer el proceso de cualquier otro método, que es interpretar la indicación, caracterizarla y posteriormente evaluarla para determinar la aceptación, rechazo del producto. Ahora, partículas magnéticas es un método de prueba que tiene, que yo lo he catalogado, al menos en los cursos que me toca impartir de partículas magnéticas, yo lo he administrado el curso en función de estos temas. Es decir, aparte del principio, ¿no? El principio básico o la teoría básica que necesitas para entender el método, la parte técnica, digamos, la fundamento en estos 4 temas, o la divido en estos 4 temas, que es conocimiento de las técnicas de magnetización, la selección o el conocimiento y selección de los tipos de partículas magnéticas, la secuencia de operación y la determinación del tipo y cantidad de corriente eléctrica que se va a utilizar para una determinada inspección. Técnicas de magnetización, pues existen varias técnicas de magnetización. Dependiendo del sector industrial en el que estemos trabajando, vamos a poder usar una u otra. Probablemente la técnica más conocida, pues podría ser la técnica de yugo electromagnético. Es la técnica más simple o más sencilla de utilizar, y sobre todo por su alta capacidad de portabilidad, ¿no? Para movernos hacia los sitios de trabajo. Sin embargo, vamos a tener necesidades en la industria donde podamos requerir una bobina, podamos requerir una fuente de poder con cierta capacidad de amperaje para crear un campo magnético, y estas fuentes de poder pues están diseñadas para poder utilizarse con otros aditamentos, ¿no? Puede ser un conductor central, puede ser otra bobina, pueden ser algunas técnicas como puntas de contacto. Yo creo que es parte de la versatilidad que nos da este método de inspección, y de hecho la plática va dirigida hacia ese punto, ¿sí? De repente nos encontramos ante un método aparentemente simple, pero con muchas vertientes o muchas variantes en cuanto a su aplicación, ¿sí? Y en el ramo en el que yo me desempeño mayormente, que es gas y petróleo, la parte de inspección de herramientas de perforación, hemos encontrado ciertos, pues malas aplicaciones, tal vez por desconocimiento, por no conocer las normas, por X cuestión, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, oye, tienes que hacer una magnetización con bobina, ¿no? Y pues recurrimos a marcas comunes, ¿no? Llámese Magnaflux, llámese Parker, que son, en mi opinión, las marcas más conocidas en México, pero resulta que esas marcas probablemente no te suministran un producto o un equipo de magnetización con las características necesarias para tú hacer la inspección de una pieza específica, ¿sí?
Entonces, el método en sí mismo es muy amplio en cuanto a su capacidad de aplicación del medio de inspección, que son las partículas magnéticas. Pero no hay una limitante en cuanto a, o sea, tu ingenio va a definir de qué manera puedes magnetizar. Hay técnicas ya reguladas o técnicas comunes, pero eso no significa que tú no puedas magnetizar de otras formas, ¿no? Entonces, la técnica de magnetización juega un papel muy importante en la inspección con este método. También tenemos que estar digamos, combinando la técnica de magnetización con el tipo de partícula magnética. O sea, ¿qué tipo de partícula magnética voy a usar? Dependiendo la sensibilidad, dependiendo la pieza, dependiendo el tipo de discontinuidad que yo pretendo detectar. Pueden ser partículas magnéticas secas, como las de la fotografía. Pueden ser partículas magnéticas húmedas, de color visible, o pueden ser partículas magnéticas de color fluorescente, ¿no? Eh, Todo esto es relevante para la inspección, ¿sí? O sea, técnica de magnetización, tipo de partículas magnéticas son cosas que van de la mano, ¿no? Que tienes que elegir para una determinada inspección. Otro punto importante es la secuencia de operación, ¿sí? La secuencia de operación, de manera muy general, podríamos decir que hay dos secuencias de operación, la secuencia de operación continua o campo activo y la secuencia de operación residual. En la secuencia de operación continua es la que mayormente utilizamos. Aquí tenemos el ejemplo de un yugo electromagnético. La secuencia de operación continua o campo activo se refiere a que la partícula magnética es aplicada en el momento exacto en que está activa la corriente magnetizadora. Esa secuencia de operación es la secuencia de operación continua o también conocida como, por muchos inspectores, como campo activo, ¿sí? Eh, Podemos tener también una secuencia de operación residual que en algunas industrias, como es gas y petróleo, se utiliza. En muchas otras industrias no la he visto. No sé si, por ejemplo, en aeroespacial probablemente, no sé. Pero en gas petróleo se utiliza esta técnica, que es la secuencia de operación residual. La secuencia de operación residual eh, requiere que primero se magnetice la pieza, que primero se genere un campo magnético en la pieza, se desactive ese campo magnético y posteriormente se aplica la partícula magnética. Aquí en este video vemos, es un mantenimiento a un martillo de perforación. Entonces, estas piezas se examinan con partículas magnéticas y podemos observar cuál es la secuencia de operación residual. ¿Sí? Se introduce la pieza en la bobina, se magnetiza, se verifica la intensidad del campo y cuando este camarada aplica la partícula magnética, ya no está la bobina presente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que se está trabajando con el campo residual de la pieza, ¿sí? Es decir, con el magnetismo que la pieza retuvo después de la magnetización. Entonces, ambas técnicas de inspección son correctas, o sea, ambas técnicas de inspección se pueden aplicar, pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones técnicas como la retentividad del material. En una secuencia de operación de campo activo o secuencia de operación continua, eh, no importa si el material es de baja o de alta retentividad. Sin embargo, si yo quiero hacer una inspección con secuencia de operación residual, yo tengo que tener en cuenta dos aspectos. Primero, la retentividad del material, que el material tenga una buena capacidad de retención de campo magnético, y otro aspecto es la corriente magnetizadora, es decir, qué tipo de corriente magnetizadora voy a utilizar y la cantidad de corriente magnetizadora
para que yo pueda crear un campo magnético residual suficiente para poder hacer una inspección con partículas magnéticas. Tocamos estos temas como preámbulo a lo que vamos a revisar con apoyo de David. ¿Por qué? Porque partículas magnéticas muchas veces de tan sencillo que parece, se utiliza mal. O sea, hay técnicas de inspección que sí, o sea, su principio de funcionamiento es sencillo, pero si te adentras a la parte técnica, si te adentras a la parte operativa de garantizar el resultado de una inspección, ya empiezas a tocar aspectos muy finos, ¿no? Como lo es la retentividad del material, como es la cantidad, el equipo que tú vas a usar para magnetizar, si vas a usar corriente alterna o corriente directa. O sea, tienes que empezar a tocar aspectos más finos del método para poder decidir adecuadamente cuál es la técnica de magnetización que vas a utilizar, ¿sí? Entonces, de los aspectos importantes del método es el tipo de partícula magnética, la técnica de magnetización y también el tipo y corriente eléctrica que se utiliza para magnetizar. Esto va a depender del equipo que estemos utilizando. Puede ser un equipo que simplemente suministre corriente magnetizadora alterna, puede ser corriente rectificada de media onda, corriente rectificada de onda completa, puede ser corriente directa pulsada, puede ser corriente directa proveniente de bancos de baterías o descargas de capacitores, o pudiera ser también que utilicemos no propiamente una corriente eléctrica, sino que utilicemos imanes permanentes para una magnetización. Entonces, cada una de estas formas de magnetizar me puede dar resultados diferentes al momento de hacer una inspección. De ahí la importancia de seleccionar adecuadamente el equipo que se va a utilizar para, para un determinado caso, para un caso particular de inspección. Porque no podemos siempre generalizar, ¿sí? Porque no todas las piezas, aunque todas las piezas sean ferromagnéticas, no todas van a tener la misma retentividad, no todas van a tener la misma permeabilidad y por lo tanto no todas se van a poder magnetizar de la misma forma. Hay que tener en cuenta que para hacer una inspección con partículas magnéticas, nosotros debemos inducir o generar en la pieza una determinada que normalmente la vamos a tener referida en unidades de Tesla o en unidades de Gauss. Esta densidad de flujo magnético, bueno, pues no es otra cosa más que el flujo magnético distribuido en una determinada área, ¿sí? Esa densidad de flujo va a depender de dos parámetros, de dos aspectos, ¿verdad? La permeabilidad del material y va a depender de la intensidad del campo magnético, que la intensidad del campo magnético la vamos a medir normalmente en amper, puede ser en amper por pulgada o puede ser en amper por metro, ¿no? Que son las reglas generales que nos dan las normas para seleccionar la cantidad de amperaje, ¿no? Por ejemplo, ACTM, ¿no? Te dice si vas a hacer una magnetización circular mediante disparo de cabezales, utiliza de 300 a 800 amperes por cada pulgada de diámetro de la pieza, ¿no? Son reglas generales. Independientemente de eso, esas reglas generales, normalmente son derivadas de fórmulas empíricas, tal como lo establece ACTM 709, fórmulas empíricas que pueden ser aplicables a diferentes tipos de materiales, ¿sí? Pero hay un factor que a veces no consideramos y es esto, ¿no? La permeabilidad magnética del material. Y a veces eso es lo que te cambia por completo el usar una técnica residual o usar una técnica continua en la inspección por partículas magnéticas. Cada material va a tener una determinada permeabilidad, una permeabilidad relativa, que es la comparación de la permeabilidad del material con la permeabilidad en el vacío. Y en función de eso tenemos materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, pero dentro de los ferromagnéticos vamos a tener diferentes valores de permeabilidad. Entonces, esos diferentes valores de permeabilidad hacen que yo
no pueda tratar a los materiales que se van a inspeccionar con partículas magnéticas a todos de la misma forma, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la técnica o cuál es la cantidad de corriente magnetizadora necesaria para examinar un componente? No es algo tan sencillo de contestar. Si nosotros revisamos algunas normas de la inspección con partículas magnéticas, por ejemplo, la ACTM 3024, que es la práctica estándar para la prueba con partículas magnéticas para la industria general, yo voy a tener aquí ciertos requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo puntas de contacto, me piden que puede ser en función del espesor del material. Si el espesor del material es de hasta 3/4 de pulgada o menos, pues puedo utilizar de 90 a 115 amperios por cada pulgada de separación de las puntas. Y para materiales mayores a 3/4, voy a utilizar entre 100 y 125 amperios también por cada pulgada de separación de las puntas. Si utilizo una técnica de magnetización directa, podríamos estar trabajando entre 300 y 800 amperios, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el rango es muy amplio. O sea, ¿cuánto utilizo? ¿Sí? 300, entre 300 a 800 amperios por cada pulgada de diámetro. O sea, puedo utilizar 300, puedo utilizar 400, puedo utilizar 500, 600, 700, 800 o cualquier número entre ellos. El rango es muy amplio. ¿Por qué? Porque el correcto va a depender precisamente de la permeabilidad magnética del material que tú estés examinando, ¿sí? Otras, por ejemplo, aquí tenemos en esta misma norma, ACTM E3024, viene un apartado para la examinación de tubulares de perforación. Tiene otra regla general, ¿sí? Otra regla general. Dice que la cantidad de corriente requerida es alrededor de 500 amperes vuelta por cada pulgada de diámetro externo de la pieza que se va a examinar, ¿sí? Tenemos también requisitos en esa misma norma para examinación de productos tubulares del campo petrolero mediante la técnica de descarga de capacitores. Y aquí la cantidad de corriente a utilizar es dependiente del número de pulsos, número de activaciones o pulsaciones de corriente que utilizamos para magnetizar, y va a depender también del peso del tubular, o sea, de la masa que estemos magnetizando, ¿sí? Expresada ya sea en libras-pie o expresada en kilogramos por metro. ¿A qué vamos con esto? Que puedes encontrar diferentes requerimientos de magnetización, ¿sí? Tenemos un estándar que es el estándar DS1 para el examen de partículas magnéticas en conexiones, y aquí tenemos otro requerimiento, ¿no? Igual para generar un campo magnético longitudinal. El requerimiento es que se utilicen de 1200 amperes vuelta por cada pulgada de diámetro requerido de la conexión, ¿sí? Que se vaya a examinar. Entonces, el método de partículas magnéticas, por su naturaleza, así es un tanto ambiguo, así lo podríamos llamar, porque la mayoría de las veces no conocemos el valor exacto de permeabilidad del material, ¿sí? Y de acuerdo con lo que dice ACTM, dice los factores que afectan la intensidad del campo magnético son la forma, el tamaño, el espesor del material o de la sección, el material de la pieza o de la parte que se está examinando. O sea, si dices material, ahí te estás refiriendo a su composición química, qué tipo de acero es, si es un acero de alto, medio, bajo contenido de carbono, si lleva o no un tratamiento térmico, y también tiene que ver con la técnica de magnetización. Y ACTM dice, ya que estos factores cambian ampliamente, o sea, o varían ampliamente, dice, es difícil establecer reglas rígidas para la intensidad del campo magnético, ¿sí? Para cada configuración concebible, o sea, para cada pieza. Acuérdense que estas normas, tanto el ACTM 709 como el ACTM 3024, pues son normas que están diseñadas para uso general a cualquier industria, no están cerradas a una industria en específico. Y la norma en sí misma, o quienes redactaron la norma, pues no saben a qué producto vas a inspeccionar con referencia a esa norma.
Puede ser una soldadura, puede ser una pieza de perforación, puede ser una estructura, una pieza de maquinaria, una pieza automotriz, ¿sí? Por eso todas estas reglas que ellos establecen son reglas empíricas para acercarnos lo más posible al valor correcto de amperaje para magnetización necesario. Pero todas ellas coinciden en un punto. O sea, todas ellas coinciden en un punto, que es la verificación de la intensidad del campo magnético. La forma más sencilla de verificar es utilizando indicadores de campo magnético. Existen varios tipos de indicadores de campo magnético que se pueden usar para diferentes niveles de sensibilidad o para diferentes industrias en base a los procedimientos que cada empresa tenga calificados. Eh, el uso de estos indicadores es una forma cualitativa de verificar que la intensidad de campo que estamos utilizando es la adecuada. Es decir, las fórmulas me van a ayudar a obtener el valor nominal de la corriente magnetizadora que yo necesito. Las fórmulas simplemente van a ser como una referencia, ¿sí? Y la forma más práctica de verificar si ese valor de corriente es el adecuado, o si le tienes que subir o le tienes que bajar amperaje, la forma práctica desde mi punto de vista, porque la otra es que midas la densidad de flujo magnético, pero a veces el problema de esos equipos hay que calibrarlos, son más delicados. Entonces, desde mi punto de vista, la forma práctica más sencilla y aprobada también por normas es utilizar indicadores de campo magnético, como los indicadores tipo Castrol o las laminillas tipo AS5371, que también están mencionadas en ACTM 709 y en ACTM 1444. Entonces, esta es la forma más, digamos, sencilla de verificar que el campo magnético aplicado es el adecuado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en este tema nosotros? Vaya, aquí es donde donde le voy a ceder la palabra a David, ¿sí? David, en su empresa ellos han estado desarrollando algunos equipos para magnetización, en este caso bobinas, eh, a solicitud especial de ciertos clientes, porque tenemos bobinas de marcas conocidas que a veces no cumplen con los requerimientos de magnetización que te establecen algunas normas especiales como el estándar DC1 para herramienta de perforación, ¿sí? Probablemente necesites magnetizar piezas de mayor diámetro y probablemente la bobina estándar que te venden son bobinas hasta de 14 pulgadas de diámetro, por ejemplo, y si quieres una bobina de mayor diámetro te la fabrican, pero eh, por solicitud previa, y entonces ya tienes problemas ahí de tiempos de entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ahí hemos hecho una buena mancuerna con David, y bueno, y David les va a continuar comentando qué es lo que se está haciendo en este campo de las pruebas no destructivas aquí en México, ¿no? O sea, yo creo que es algo interesante desde el punto de vista que se empiecen a desarrollar, empezar por sistemas o equipos relativamente sencillos, como son los equipos de magnetización, ¿sí? Pero la idea es seguir avanzando, la idea es trabajar más adelante para, pues, otorgar otros beneficios, ¿no? Entonces, David, pues Sí. adelante. Pues bueno, la primera cuestión por la que empezaron a desarrollar estos equipos, bueno, más que nada, ¿sabes? Desarrollamos diferentes equipos, ¿sabes? De bobinas, negatoscopios, ahora estamos trabajando en algunos yugos, bueno, digamos que eso es lo ahorita con lo que estamos, como tal, empezando. Pero bueno, uno de los problemas que nosotros llegamos a ver al principio fue de que por cada equipo que sabíamos nosotros que podíamos hacer, muchos clientes que se les descomponían o XY cosas no les, bueno, tenían que aplicar garantía, muchas veces tenían que gastar más. Por ejemplo, no sé, si compraban un negatoscopio, un ejemplo, ¿no? Que se mandó a hacer, bueno, que está hecho en China y el proveedor que te lo vendió en México te dice, sí, te aplico garantía, pero tienes que mandarlo a China, ¿no? El fabricante es el que te lo va a aplicar. Entonces muchas veces eso hace que pues se eleve mucho el costo del, bueno, que salga más caro lo que le llaman, ¿no? El caldo de las albóndigas.
Entonces, nosotros empezamos justamente por esa parte de empezar a resolver ese problema de empezar a disminuir costos y sobre todo los tiempos, ¿no? En que a lo mejor un equipo puede ser reparado o dar garantía. Con lo que empezamos al principio fueron con negatoscopios industriales. Con los negatoscopios, a ver, dame un segundo, por favor. Voy a compartir otra pantalla. Te dejo ahí, quito mi pantalla, David, y compartes tu información. Vale, sí. Es más fácil, Ya. ¿no? Ajá. Lo que empezamos a hacer fueron negatoscopios, digo, ahorita lo mencionaré más adelante. Pero bueno, por ejemplo, ahora, en este caso, con esta bobina, bueno, ¿cómo salió el primer diseño de bobina para nosotros? Que no lo teníamos planeado como tal. Pues simplemente fue porque un cliente nos dijo, yo necesito inspeccionar piezas de 16 pulgadas y no encuentro ninguna bobina que pueda inspeccionar esas piezas. Entonces, obviamente, de ahí fue cuando pues, nació la parte del desarrollo de lo que fueron las bobinas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues ya tienen como tal un producto terminado. En esta bobina, obviamente, se acciona mediante un pedal. Bueno, tiene ahí como para poder cargar la bobina. De hecho, pesa 50 kilos casi, prácticamente un bulto de cemento, ¿no? Bueno, tiene ahí sus lectores de corriente que mide corriente alterna y directa. Bueno, digo, esta bobina lo que tiene es la opción para AC, trabajo como AC-DC. Y bueno, dentro de la parte de DC trabaja lo que es la parte de onda, de rectificación de onda completa y lo que es media onda. Entonces digo, o sea, en este caso tratamos de resolver el problema al cliente, pues digo, un costo más económico de que si lo hubiera a lo mejor mandado a fabricar, digamos, específicamente lo que él necesitaba con el fabricante, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor nosotros vemos que, por ejemplo, una bobina, por ejemplo, esta simplemente es un alambre enrollado y ya. Por ejemplo, lo que decía Juan Manuel, él en la parte de como tal de la parte teórica como tal de ensayos no destructivos, digo, o sea, se muestran los cálculos y mencionó algunas cosas sobre cómo poder obtener lo que es la corriente, pero ahora técnicamente, ¿cómo obtengo esa corriente? Porque, bueno, hemos llegado a ver nosotros que aquí en México se han hecho algún tipo de bobinas, pero muchas veces lo hacen más experimental y no hay como no le meten mucha ciencia detrás del desarrollo, ¿no? De parte de nosotros, por cada producto, no es un producto que me dicen, quiero que me hagas algo con tantas vueltas y punto, ¿no? O sea, para nosotros, cada uno de nuestros productos pasa por una etapa de desarrollo, en donde prácticamente empieza de la parte teórica como ensayo no destructivo, después llega la parte teórica, bueno, de desarrollo, como tal en la parte de cálculos mecánica o electrónica o eléctrica. Entonces, por ejemplo, esta bobina, el cliente me decía, voy a inspeccionar tal pieza de tal diámetro y de tanto longitudes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que él estaba requiriendo era 18,000 ampervueltas, prácticamente, o sea, según los cálculos que hicimos. Entonces, pues prácticamente, o sea, lo que nosotros hicimos, pues digo, una vez que obtuvimos, digamos, lo que necesitamos de corriente número de vueltas, ahora nos fuimos con la parte teórica y como tal de física. Entonces, pues bueno, en este caso tuvimos que aplicar lo que es teoría electromagnética, lo que son. Ahora sí dicen muchos, ¿no? Muchos no aplican la parte de cálculo ni integrales, pero nosotros sí las aplicamos muchísimo, porque en este caso sí es necesario para poder, o poder simular. Nosotros lo que hacemos antes es hacer una simulación eléctrica y electrónica de la bobina antes de mandarla a fabricar. O sea, nosotros no somos experimentales en el sentido de que, a ver, la fabrico así y si me sale ya se va. Si no, pues le vuelvo a cambiar, le vuelvo a cambiar, le vuelvo a cambiar. Sino nosotros, para disminuir obviamente costos, siempre hacemos lo que es la parte de simulación y de, ¿cómo se llama? Y de diseño. Por ejemplo, en esta bobina, bueno, aquí en un video que le voy a poner, aquí se ve cómo se jala la pieza, ¿no? Es esta que tiene. O sea, prácticamente se la jaló, creo que pesaba como 8 o 9 kilos esa pieza, ¿no? Y obviamente, por la misma fuerza, pues retuvo la pieza, ¿no? O sea, no la dejó que se fuera para atrás. Acá en este otro video, pues aquí se puede ver el campo magnético, ¿no? Que se está generando. Creo que aquí, ahí era 40 centímetros de distancia. Ahí, bueno, estaba sobre el suelo. Obviamente ya tuvimos que cambiarle. Ahí está más arriba de los 50 Gauss. Obviamente, dependiendo de la posición, pues ya va aumentando lo que es el campo magnético, ¿no? Entonces, como les comento, o sea, detrás de todo este diseño, bueno, de este producto final, nosotros sí metemos lo que es la parte como tal de ingeniería, de diseño. A ver, déjenme, les puedo compartir otra pantalla.
Por ejemplo, miren, aquí tengo el diseño de la bobina, bueno, en lo que es la parte mecánica, ¿no? Todo lo que es su carcasa, o sea, todo esto, o sea, no es tampoco que nosotros como que nada más miramos, cortemos una lámina y a ver qué sale, ¿no? O sea, también todo lo que es el diseño mecánico, la carcasa, pues solamente lo diseñamos antes en computadora. Aquí, por ejemplo, esto representa lo que es la bobina, aquí están lo que mide la corriente eléctrica, aquí están los conmutadores que permiten hacer lo que es la interconexión entre, bueno, el cambio entre alterna y directa. Bueno, aquí hay una parte de electrónica que obviamente llevan disipadores. Y aquí obviamente para darle más poder a la bobina, pues aquí le pusimos un capacitor, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, esta es la parte como tal mecánica, ¿no? Que primero desarrollamos antes de mandar a fabricar una bobina. Y ahora lo que es la parte, ¿cómo se llama? Eléctrica. A ver, un segundo. Bueno, por ejemplo, aquí usamos lo que es el diseño de, ahora sí tenemos el esquemático electrónico o eléctrico de lo que es la bobina. Por ejemplo, aquí, bueno, usamos lo que es, obviamente se va a rectificar la onda, entonces pues aquí tenemos lo que es un puente rectificador, aquí tenemos el capacitor y bueno, digo, aquí lo difícil prácticamente, o sea, aunque ustedes vean el circuito muy sencillo y es lo que les comento, o sea, se ve muy sencillo hacerlo, pero por ejemplo, este valor que está apareciendo que dice L2, que es el símbolo de un inductor, ese es el valor que más nos cuesta calcular para poder hacer bien la simulación. Porque muchas veces tú puedes decir, yo quiero una bobina de tantas vueltas y de tanto amperaje, ¿no? Pero digo a veces que si no calculas ese valor, que es el valor de la inductancia que le llamamos nosotros, prácticamente ese valor, digamos, si tú quieres sacar a lo mejor, no sé, que tu bobina te dé unos 30 amperes, en lugar de 30, si no haces bien este cálculo de aquí, prácticamente vas a obtener a lo mejor hasta 15 la mitad. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es el cálculo de toda esa parte para poder, de este valor que aparece aquí, para poder calcular la corriente. Y ahora, ¿con qué hacemos después? Pues lo que sigue después, pues ya es a ver, déjenme voy a compartir mejor toda la pantalla. Ya hacemos la simulación y aquí es donde ya vemos lo que son las señales eléctricas, de cómo se va a comportar. Por ejemplo, la señal verdecita que está aquí, esa es la corriente, cómo se está comportando cuando se conecta en AC, en corriente alterna. De hecho, aquí, bueno, empieza con un pico, pero bueno, aquí más o menos se mantiene con un pico máximo como de unos 22 amperes aproximadamente. De aquí lo que es la señal rojita, esta es la simulación de cómo se ve con rectificación de media onda, o sea, si se ve la corriente como la estamos viendo aquí. Y la morada, que no sé si alcancen a ver, espero que sí. Bueno, obviamente es un poco más alta que la de media onda, esta ya es la onda completa prácticamente, pues bueno, así como podemos ver la simulación. Entonces ya con respecto a eso, nosotros ya hacemos lo que es, bueno, ya prácticamente el diseño del producto completo, ¿no? O sea, a lo que voy es de que todo producto que nosotros estamos realizando lleva detrás, pues ingeniería. O sea, no es así de hacerla, o sea, creo que es así, la armo y a ver qué sale, ¿no? Sino sí lleva prácticamente lo que es esa parte de diseño, ¿no? Entonces, bueno, cambio. Bueno, obviamente aquí se muestra lo que es la parte de perdón. Aquí se mueve, bueno, una vez de la simulación sigue ya la parte de diseño. En la parte de diseño, pues solamente yo ya compruebo que las ondas que estuve obteniendo, pues las vea aquí. En este caso, lo que nosotros usamos es un osciloscopio para ver señales eléctricas. Y por ejemplo, aquí donde se ve prácticamente clarísima es en la onda completa rectificada, pues aquí se ve la misma forma que teníamos en la simulación. Y bueno, aquí pues está la bobina cuando le estamos enrollando el alambre. Obviamente entre cada capa pues le estamos poniendo también hay bueno, lo que le llaman papel mantequilla. Nosotros llevamos así para embobinar. En este caso utilizamos alambre magneto de aluminio, porque prácticamente el alambre magneto de aluminio es más barato, más liviano y bueno, bueno, sobre todo permite tener la misma funcionalidad que cobre, pero más económico. Y digo, también con una buena, ¿cómo se llama? Bueno, con una buena calidad, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la parte de las bobinas. Como le comento, esta bobina, pues, creo que fueron como 950 amperes vuelta y fue un aproximado como de entre 20 y 30 amperes, no recuerdo bien lo que está produciendo. Entonces, bueno, eso con respecto a la parte de las bobinas, ¿no? Y ahora con esto lo que nosotros también nos queremos dar a entender es de que, o bueno, más bien a conocer, es de que con eso, haciendo este producto aquí en México,
nosotros queremos mostrar, digamos, al mercado mexicano que, bueno, en primera que el mexicano puede, ¿no? Siempre está como la ideología de que el mexicano no, bueno, digamos, en la parte tecnológica el mexicano no puede hacerlo, o sea, eso lo hacen los gringos o los chinos o los europeos, ¿no? De nuestra parte, nosotros sí nos estamos empezando a meter en eso porque hay muchas cosas que como mexicanos sí podemos hacer. Segunda, obviamente nosotros al fabricar un producto aquí en México, eso que garantiza, bueno, ahorita en primera, que nosotros podamos fabricarles un producto a la medida de ustedes. Obviamente, por ejemplo, nosotros como Winic hacemos lo que es la parte técnica, toda la ingeniería del producto, y por ejemplo, nosotros trabajamos aquí en la parte con el ingeniero Juan Manuel. En este caso, él nos apoya, bueno, nosotros le decimos, mira, mi cliente quiere que se inspeccione tal pieza, tal diámetro, tal longitud, y ya pues él nos ayuda, ¿no? En la parte ya de, como parte de la normativa de partículas magnéticas. Entonces, con eso nosotros podemos diseñarles una bobina a la medida de ustedes. Ahorita en un proceso que estamos es de que vamos a diseñar, estamos diseñando la electrónica de una bobina que, bueno, en este caso, digamos como tal, cuando hacemos el cambio entre corriente, bueno, la parte de corriente directa, entre media onda y rectificación de media onda y onda completa, prácticamente es un valor fijo lo que ya se queda, ¿no? Ahora estamos trabajando como tal en electrónica para poder hacer que la corriente se pueda variar. Y con esto, pues, ¿qué vamos a lograr? Pues que prácticamente digo, si a lo mejor el máximo son 18,000 amperes vuelta, pero no sé, tal vez ustedes necesitan 13,000 amperes vuelta, pues solamente ya nada más le bajan a la corriente y pues ya obtienen el valor de los 13,000 amperes vuelta, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando y digo, estamos en proceso todavía de terminar esa parte de, bueno, lo que es la electrónica, simulaciones, cálculos y obviamente ya la aplicación, ¿no? Y que Bueno, sería el ya mismo, con, y que perdón. sería el mismo principio que necesitamos para una bobina que nos permita hacer desmagnetizaciones, porque en muchas ocasiones cuando utilizas corriente directa con piezas de alta retentividad, tienes el problema de que la pieza, pues, la inspeccionas y te va a quedar con ese remanente de magnetismo residual, a veces hasta 30, 40 Gauss, que puede obstruir algún proceso subsecuente dentro de la etapa de la pieza, ¿no? Tal vez un proceso de maquinado, tal vez algún proceso de limpieza, etcétera. Entonces, una necesidad que yo he detectado y parte de lo que estamos por ahí planeando con David es eso, ¿no? O sea, bueno, ya magnetizaste, ahora vamos a ver la manera de que se pueda tener una bobina adicional o bien el mismo diseño de bobina que nos permite hacer una desmagnetización de la pieza De para que hecho, puedas hacer justamente, las dos ahorita que, cosas al mismo tiempo, ¿no? de hecho, justamente que están mencionando eso, es algo que también hemos estado haciendo, porque prácticamente una desmagnetización es, lo que vimos es la disminución de la corriente. Entonces Así es. prácticamente estamos diseñando también ahorita lo que es o sea, dentro de la electrónica, es diseñar obviamente una parte de control que obviamente haga que la corriente disminuya a cierto grado, ¿no? O sea, que vaya poco a poco disminuyendo. Ujú. De hecho, también ahorita con la parte de AC que tiene, lo que hemos probado, digo, no sé si sea el método correcto, ¿no? Pero con la parte de AC, cuando tenemos la pieza magnetizada y ponemos digamos, lo operamos en AC, inmediatamente se desmagnetiza la pieza también. Digo, ahorita en este momento está funcionando así, pero estamos ya tratando de hacer, obviamente, la parte correcta, ¿no? Como en realidad se debe desmagnetizar una pieza. Entonces, digo, esta es la parte con respecto a lo que son las bobinas y bueno, parte también de lo que queremos que sepan ustedes es de que aparte de la parte de partículas magnéticas, pues también estamos bueno, desarrollando otro tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, como les comentó Salpe, uno de los primeros que empezaron pues fueron los negatoscopios. En este caso, pues digo, aquí tenemos un negatoscopio de 14 por 17 pulgadas. Aquí, como ven en la primera imagen, pues es bueno, ahí hay 4 tarjetas. ¿Por qué 4 tarjetas? Porque cada una de las tarjetas compone lo que es un negatoscopio de 3,5 por 17. Entonces, lo hicimos de esta forma para que obviamente, digamos, no tengamos que hacer una tarjetota grandísima de 14 por 17 pulgadas, una tarjeta electrónica, sino simplemente sea modular y lo podamos hacer. Por ejemplo, cada tarjeta aquí tiene 450 LEDs de alta calidad, productos de alta calidad. Pues, bueno, aquí todo de alta calidad, o sea, nosotros garantizamos nuestros productos por un largo tiempo, ¿no? Prácticamente. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una lámpara para un yugo que también ahí andamos haciendo. Ahí, como pueden ver, hay un pequeño video de cómo va encendiendo. De hecho, sí ilumina bastante fuerte esa lamparita. Y bueno, y uno de las últimas cosas que estamos haciendo, digo, para los que están en la parte de radiografía, pues es también el diseño de carcasas y GPS para los contenedores radiactivos, ¿no? Que ahorita, hoy en día, que
que tanto que se andan perdiendo, ya hasta la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear está exigiendo que ya tengan los contenedores un GPS, pero digo, no basta con tener un GPS que se lo ponga ahí amarrado, ¿no? Sino tiene que estar de cierta forma también de que pues no esté estorbando al trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, digo, en la primera imagen, pues está un contenedor SPEC, bueno, ahí ven que está metido en la parte de adentro, prácticamente no estorba, y aquí está un contenedor, un IR-100, que prácticamente aquí está ensamblado sobre la placa donde, digamos, no es el cuerpo como tal de contenedor donde se encuentra el uranio.